el mayor dolor de Julio Iglesias. Su esposa estaba embarazada de otro hombre sin su conocimiento. Tras la fama, el carisma y las canciones atemporales de Julio Iglesias se esconde una herida silenciosa. ¿Qué sucede cuando un hombre que parece tenerlo todo descubre que la mujer que ama está embarazada del hijo de otro hombre? ¿Cómo se puede afrontar una traición que ocurre en la sombra, sin sospechas, sin señales claras? Este video revela el dolor más profundo de un artista que canta sobre el amor, pero soporta en silencio una cruel verdad. ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién sabe la verdad y por qué se reveló tan tarde? Si quieres conocer la historia completa, comenta Mimla 1 y ve el video hasta el final. Durante años, la vida de Julio Iglesias parecía un éxito rotundo. Salas abarrotadas, aplausos incesantes y la imagen pública de un hombre encantador y seguro de sí mismo. Sin embargo, tras los focos, se desvelaba lentamente una historia mucho más oscura. Según sus allegados, Julio se encontraba entonces en medio de una gira constante, un viaje incansable y una fe casi ciega en la vida familiar. Esa distancia, ese ritmo frenético, fue terreno fértil para que la verdad permaneciera oculta durante demasiado tiempo. La noticia llegó como una conmoción repentina, casi increíble. La mujer con la que compartía su vida privada estaba embarazada, pero el niño no era suyo. Nadie se atrevió a decírselo. El silencio se apoderó de él. Las miradas furtivas hablaron más que las palabras, mientras él seguía cantando sobre el amor en escenarios de todo el mundo. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, ya era demasiado tarde para sanar las heridas. No hubo gritos ni escándalos públicos. Solo un profundo vacío. Una tristeza que no llegó a los titulares, pero dejó cicatrices imborrables. Para Julio, el dolor no fue solo la traición, sino darse cuenta de que había vivido en mentiras mientras creía estar construyendo algo real. Esa verdad cambió su forma de amar, confiar y, según muchos, incluso su forma de cantar. Detrás de algunas de sus últimas canciones, o al menos como algunos creen, se escondía un dolor silencioso. Una decepción que nunca reconoció públicamente, pero que lo atormentó durante años como una sombra. Si esta historia te resuena y sigues admirando al hombre detrás de la leyenda, por favor, apoya este contenido. Dale me gusta al artículo, mira el video completo y únete a nosotros para explorar las verdades nunca del todo reveladas. El silencio que siguió a esa herida íntima coincidió paradójicamente con el momento en que la carrera de Julio Iglesias comenzó a despegar con una fuerza que pocos artistas españoles habían conocido hasta entonces. A finales de los años 60, mientras su vida personal se sostenía sobre equilibrios frágiles, su nombre empezaba a circular con insistencia en los pasillos de la industria musical madrileña. En 1968, en el Festival de la Canción de Benidorm, aquel joven de apariencia discreta conquistó al jurado y al público con La vida sigue igual. Fue un triunfo decisivo, una noche que marcó un antes y un después, aunque por dentro él ya cargaba con un peso que nadie veía. Desde ese escenario frente al Mediterráneo, su ascenso fue vertiginoso. Madrid se convirtió en su base, pero pronto París, Roma y Buenos Aires comenzaron a reclamarlo. En los primeros años 70, Julio ya no era solo una promesa, sino un fenómeno. Los contratos se multiplicaban, las emisoras repetían su voz a todas horas y las giras internacionales lo alejaban cada vez más de cualquier posibilidad de vida estable. Hoy, con la perspectiva del tiempo, algunos colaboradores recuerdan gestos que entonces parecían simples rarezas. Una melancolía repentina tras los conciertos, largas noches en hoteles de lujo sin salir de la habitación, llamadas telefónicas que terminaban en silencios prolongados. Mientras su imagen pública era la de un hombre triunfador, seguro y encantador, en privado empezaban a aflorar fisuras. En 1971, durante una serie de conciertos en el Olympia de París, varios músicos notaron su desconexión emocional, como si cantara desde otro lugar. Nadie imaginaba que aquellas canciones románticas, coreadas por miles de personas, convivían con una desconfianza creciente hacia todo lo que implicara intimidad. El éxito no le devolvía la paz. Al contrario,
amplificaba el contraste entre lo que mostraba y lo que sentía. A mediados de la década, ya instalado como una estrella mundial, con discos grabados en varios idiomas y ventas millonarias en América Latina, Julio aprendió a refugiarse en el trabajo. Las fechas, los aeropuertos y los aplausos se convirtieron en una rutina casi anestésica. Con el tiempo, algunas personas de su entorno admitirían que aquella obsesión por no detenerse tenía raíces más profundas. Había señales que en su momento pasaron desapercibidas. La dificultad para confiar, el miedo constante a la traición, la necesidad de controlar cada detalle de su carrera como si así pudiera evitar nuevas sorpresas dolorosas. Ese periodo de consagración absoluta entre 1975 y 1980 consolidó al artista, pero también terminó de moldear al hombre. El éxito llegó acompañado de una coraza emocional, que solo ahora empieza a comprenderse en su totalidad, cuando las piezas del pasado se observan con otros ojos y los silencios de entonces empiezan poco a poco a adquirir sentido. Para comprender esa coraza que fue construyendo con los años, es necesario retroceder mucho más atrás, hasta los primeros recuerdos de Julio Iglesias, cuando la fama no era ni siquiera una idea lejana. Nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, en una España aún marcada por las heridas profundas de la posguerra. Creció en el barrio de Chamartín, en un entorno donde la disciplina y las expectativas pesaban más que las palabras de afecto. Su padre, médico reconocido, era una figura respetada y exigente, convencido de que el futuro de su hijo debía seguir un camino claro y racional, lejos de cualquier tentación artística. Desde muy pequeño, Julio aprendió a contener emociones. En casa no había espacio para la fragilidad, y el éxito se entendía como una obligación, no como un deseo. Durante su infancia, los silencios fueron más frecuentes que las conversaciones profundas, y esa ausencia de diálogo emocional dejó huellas que solo con el tiempo se harían evidentes. En el colegio era un niño correcto, educado, pero reservado, más observador que protagonista. Algunos compañeros recordarían años después su tendencia a aislarse, a pasar largos ratos escribiendo o escuchando música, como si buscara un refugio invisible. La adolescencia lo llevó por un camino que parecía prometedor y seguro, el deporte y los estudios. A comienzos de los años 60 ingresó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Derecho, mientras destacaba como portero en las categorías inferiores del Real Madrid. A ojos de todos, su vida estaba perfectamente encaminada. Sin embargo, ya entonces aparecían señales que hoy adquieren otro significado. Una presión constante por no defraudar, un miedo silencioso al fracaso y una necesidad casi obsesiva de demostrar que era digno de las expectativas familiares. El punto de quiebre llegó en 1963, cuando un grave accidente de tráfico en Madrid lo dejó meses inmovilizado. Aislado en una habitación, con apenas movimiento y mucho tiempo para pensar, Julio se enfrentó por primera vez a una soledad profunda. Fue en ese periodo cuando la guitarra entró en su vida casi por azar, como una distracción recomendada para rehabilitar las manos. Lo que nadie percibió entonces fue que la música se convirtió en algo más, una vía de escape, una forma de decir lo que nunca había sabido expresar en voz alta. Ese joven que componía canciones en silencio, ya cargaba con una sensibilidad marcada por la dureza de sus primeros años. La inseguridad, el temor a la pérdida y la dificultad para confiar no surgieron de la nada más adelante. Estaban ahí desde el principio, escondidos bajo una apariencia educada y controlada. Hoy, al revisar esa etapa inicial, muchos coinciden en que el niño que creció entre exigencias y silencios fue el mismo hombre que, décadas después, sufriría en silencio las traiciones y desengaños de su vida adulta, sin saber todavía cómo romper ese patrón aprendido demasiado pronto. Esa sensibilidad forjada en la infancia terminó marcando de manera decisiva la vida personal de Julio Iglesias, cuando empezó a construir su propia familia. A finales de los años 60, ya recuperado físicamente y con los primeros éxitos musicales asomando, intentó crear un espacio íntimo que compensara todo aquello que había sentido como carencia durante su niñez. En Madrid, lejos de los focos internacionales que aún tardarían en llegar,
Buscó una vida que pareciera estable, casi tradicional, convencido de que el amor podía ofrecerle el equilibrio que siempre había perseguido. La relación con sus padres siguió siendo compleja incluso en la edad adulta. Su padre continuaba observándolo con una mezcla de orgullo y distancia, celebrando los logros públicos pero manteniendo una reserva emocional que nunca terminó de romperse. Su madre, más silenciosa aún, ejercía una presencia constante pero discreta, sosteniendo la estructura familiar sin grandes gestos. Con el paso de los años, personas cercanas señalarían que Julio nunca dejó de buscar una aprobación que rara vez se expresaba abiertamente y que esa necesidad influyó en muchas de sus decisiones personales. La llegada de los hijos supuso un giro profundo. En la década de los 70, mientras su carrera lo llevaba de Miami a Buenos Aires y de París a Ciudad de México, intentó asumir el papel de padre desde la distancia. Los nacimientos coincidían con giras interminables, y los encuentros familiares quedaban reducidos a breves estancias en casas que cambiaban de país con frecuencia. Hoy, algunos recuerdan que Julio compensaba su ausencia con regalos, llamadas nocturnas y promesas de tiempo compartido que no siempre podía cumplir. Aquella forma de paternidad, marcada por la lejanía, era al mismo tiempo un reflejo de su propio pasado y una fuente constante de culpa. En privado, su vida cotidiana estaba lejos del glamour que proyectaba. En los hoteles de Nueva York o Los Ángeles, pasaba largas horas solo, escuchando grabaciones antiguas o escribiendo letras que nunca verían la luz. Amigos íntimos de aquella época cuentan que hablaba poco de sus problemas, pero que mostraba una preocupación obsesiva por el bienestar de sus hijos, como si temiera repetir los errores emocionales que él mismo había sufrido. Esa contradicción entre el padre ausente y el padre profundamente preocupado se convirtió en una constante silenciosa. A lo largo de los años 80, cuando su fama alcanzó una dimensión casi planetaria, su círculo familiar se volvió más fragmentado. Los hijos crecían en distintos entornos culturales, entre España, Estados Unidos y América Latina, y Julio trataba de adaptarse a cada contexto, cambiando de idioma y de costumbres con la misma facilidad con la que lo hacía en el escenario. Sin embargo, quienes lo conocieron bien aseguran que esa adaptabilidad era también una forma de defensa, una manera de no enfrentar del todo los conflictos emocionales que se acumulaban. Con el tiempo, empezaron a aflorar señales que hoy se interpretan de otra manera. Una necesidad constante de control. Una dificultad para establecer rutinas estables y un temor persistente a la traición. En conversaciones privadas, reconocía sentirse dividido entre el deseo de ser un padre presente y la imposibilidad de renunciar a una carrera que lo había salvado, en cierto modo, de la soledad. Esa tensión se hacía más visible en momentos concretos, como celebraciones familiares a las que llegaba tarde o aniversarios que coincidían con compromisos profesionales ineludibles. La relación con sus hijos evolucionó de forma desigual. Con algunos desarrolló una complicidad basada en la música y el humor, mientras que con otros el vínculo estuvo marcado por largos periodos de distancia y silencio. En los años 90, ya instalado principalmente en Miami, intentó reunir a la familia en encuentros más frecuentes, como si buscara recomponer algo que sentía disperso. Testigos de esa etapa recuerdan cenas tranquilas, conversaciones largas y una voluntad sincera de escuchar, aunque no siempre supiera cómo expresar lo que sentía. Mirando atrás, muchos coinciden en que su vida personal estuvo atravesada por una lucha constante entre la herencia emocional recibida y el deseo de ofrecer algo distinto a sus propios hijos. Las ausencias, los silencios y las dudas no fueron simples consecuencias de la fama, sino capítulos de una historia mucho más profunda, en la que el niño marcado por la exigencia se convirtió en un hombre que, pese a todo, nunca dejó de intentar construir un vínculo auténtico con su familia, incluso cuando no encontraba las palabras adecuadas para hacerlo. Con los años, esa tensión acumulada entre disciplina, éxito y silencios emocionales terminó reflejándose de forma inevitable en la salud actual de Julio Iglesias. Hoy, lejos del ritmo frenético que marcó su vida durante décadas, su estado físico es el resultado de una larga historia de resistencia, caídas y adaptaciones. Desde hace tiempo, su día a día transcurre principalmente entre Miami y Punta Cana, lugares elegidos no solo por privacidad, sino también por condiciones climáticas más favorables para un cuerpo que ya no responde como antes.
Los problemas de movilidad, conocidos solo parcialmente durante años, tienen su origen en aquel accidente de tráfico sufrido en Madrid en 1963. Aunque en su momento logró una recuperación que le permitió subirse a los escenarios del mundo entero, las secuelas nunca desaparecieron del todo. Con el paso del tiempo, dolores crónicos en la espalda y las piernas se hicieron más frecuentes, obligándolo a reducir desplazamientos largos y a adaptar su rutina diaria. Personas cercanas han señalado que, ya a comienzos de la década de 2010, empezó a mostrarse más cauteloso con los movimientos, evitando escaleras largas y caminatas innecesarias. A partir de 2018, en varias apariciones públicas, se hicieron visibles ciertos signos de fragilidad física, que antes pasaban desapercibidos. En eventos privados en Miami, su forma de caminar era más lenta y necesitaba apoyos discretos que el entorno se esforzaba en mantener fuera del foco mediático. No se trataba de una crisis puntual, sino de un proceso progresivo, asumido con la misma discreción con la que siempre manejó su vida personal. La prioridad pasó a ser el control del dolor y la conservación de la autonomía. En los últimos años, su relación con la medicina se volvió constante y meticulosa. Revisiones periódicas, fisioterapia y un seguimiento riguroso marcaron una nueva rutina. En Punta Cana, donde pasa largas temporadas, se organizó un entorno pensado para reducir esfuerzos innecesarios, espacios amplios, ausencia de desniveles y un ritmo de vida deliberadamente pausado. Quienes lo visitan describen a un hombre consciente de sus límites, pero mentalmente lúcido, atento a los detalles y con una memoria sorprendentemente intacta para fechas, canciones y conversaciones pasadas. Al mismo tiempo, comenzaron a revelarse señales que ahora se interpretan de otra forma. Durante los últimos años de giras, ya mostraba agotamiento extremo tras los conciertos, cancelaciones de última hora y una necesidad creciente de descanso prolongado. En su momento se atribuyó al cansancio lógico de una carrera extensa, pero hoy se entiende como advertencias tempranas de un cuerpo que pedía freno. La decisión de retirarse gradualmente de los escenarios no fue solo artística, sino profundamente física. A nivel emocional, su estado de salud también influyó en una introspección más marcada. La reducción de actividad pública lo llevó a pasar más tiempo en silencio, leyendo, escuchando música y manteniendo conversaciones largas y tranquilas con su círculo más cercano. Algunos aseguran que esa calma forzada le permitió reconocer fragilidades que antes ocultaba tras la energía del escenario. La salud dejó de ser un asunto privado y pasó a convertirse en un eje central de su vida cotidiana, aunque siempre tratado con reserva. En fechas recientes, especialmente entre 2022 y 2024, se reforzaron las medidas de cuidado. Las apariciones públicas se volvieron excepcionales y cuidadosamente planificadas, siempre en espacios controlados y por lapsos breves. Lejos de interpretarlo como una desaparición, su entorno lo vive como una etapa de preservación. No hay urgencia por demostrar nada. El objetivo es sostener la estabilidad alcanzada tras años de desgaste acumulado. Así, la salud actual de Julio no puede entenderse como un episodio aislado, sino como el resultado de una vida vivida al límite, con el cuerpo acompañando durante décadas a una voluntad inquebrantable. Cada síntoma, cada limitación presente, conecta con decisiones tomadas muchos años atrás, cuando el escenario era más importante que el descanso, y el silencio interior quedaba siempre postergado. Ese equilibrio frágil entre cuerpo, memoria y silencio terminó dando a la vida de Pacimpo. Julio Iglesias. Una dimensión distinta, casi introspectiva, en la que el pasado empezó a ordenarse como un relato continuo. Su existencia, vista con la distancia del tiempo, no fue una sucesión lineal de éxitos, sino una cadena de etapas marcadas por rupturas, reconstrucciones y decisiones tomadas muchas veces desde la herida. A comienzos de los años 70, cuando su nombre ya sonaba con fuerza en España y Francia, entendió que su vida jamás podría separarse de los escenarios, pero también que cada aplauso tenía un costo invisible. Durante esa década, su agenda se convirtió en un mapa del mundo. Madrid seguía siendo un punto de referencia emocional, pero su verdadera residencia era el movimiento constante. En Buenos Aires, a mediados de 1972, descubrió una devoción popular que lo sorprendió. En México, poco después, sintió por primera vez que su voz trascendía idiomas y fronteras.
Aquellos viajes no solo consolidaron su carrera, sino que moldearon su carácter. Aprendió a leer los silencios, a adaptarse a culturas distintas y a ocultar cualquier signo de debilidad. Hoy, antiguos colaboradores recuerdan que ya entonces evitaba hablar de sí mismo, desviando siempre la conversación hacia el trabajo. En los años 80, instalado entre Miami y Europa, su vida alcanzó una dimensión casi desmesurada. Los estudios de grabación se alternaban con residencias privadas donde el tiempo parecía detenerse. Fue una época de contrastes extremos. Por un lado, contratos millonarios y récords de ventas. Por otro, una soledad que se volvía más evidente en los momentos de pausa. Algunas señales, apenas perceptibles entonces, hoy adquieren un significado distinto. Cambios bruscos de humor. Una necesidad creciente de control y una dificultad para establecer relaciones duraderas sin barreras. A partir de los 90, su vida entró en una fase de aparente estabilidad exterior. Miami se convirtió en un refugio definitivo, un lugar donde podía pasar desapercibido y organizar su entorno a su medida. Sin embargo, quienes compartieron esa etapa aseguran que nunca dejó de revisar su propio pasado. Como si buscara comprender en qué momento se habían desviado ciertas promesas íntimas. Las noches tranquilas, lejos de los escenarios, se llenaban de recuerdos y de una música que ya no era solo espectáculo, sino memoria. El nuevo milenio trajo consigo una mirada más reflexiva. Las giras se espaciaron, las entrevistas se volvieron selectivas y su presencia pública comenzó a dosificarse. En conversaciones privadas hablaba del tiempo como de un aliado ambiguo. Le había dado todo, pero también le había quitado la posibilidad de una vida sencilla. Algunos amigos recuerdan que en reuniones discretas en Punta Cana, evocaba episodios de su juventud con una mezcla de nostalgia y distancia, como si hablara de otra persona. Con los años, su vida se fue replegando hacia lo esencial. Las rutinas se simplificaron. Los círculos se redujeron y cada decisión parecía orientada a preservar lo que aún consideraba valioso. No hubo anuncios dramáticos ni despedidas oficiales. Simplemente el ritmo cambió. Esa transición casi imperceptible para el gran público fue en realidad una de las etapas más profundas de su existencia, en la que cada gesto estaba cargado de significado. Hoy, al observar su trayectoria completa, su vida aparece como un mosaico de momentos intensos y silencios prolongados, de luces cegadoras y sombras persistentes. Nada fue casual. Cada éxito, cada retirada, cada cambio de rumbo respondió a una historia interior compleja, construida a lo largo de décadas. Su vida, más que una biografía de triunfos, es el reflejo de un hombre que aprendió a sobrevivir emocionalmente en medio de una fama que nunca dejó de exigirle más de lo que parecía dispuesto a devolverle. Esa lectura más pausada de su propia trayectoria llevó a Julio Iglesias a reinterpretar muchos episodios de su vida que durante años había preferido no mirar de frente. A principios de los años 2000, mientras el mundo musical cambiaba de ritmo y de referentes, él se encontraba en una posición singular. Ya no tenía nada que demostrar, pero sí mucho que asimilar. En Miami, lejos del bullicio mediático europeo, comenzó a ordenar recuerdos como quien revisa archivos antiguos, descubriendo conexiones que antes parecían invisibles. Esa etapa estuvo marcada por una relación distinta con el tiempo. Las mañanas eran más largas, los días menos previsibles y las noches más silenciosas. En su residencia, rodeado de objetos que hablaban de décadas pasadas, discos de oro, fotografías en blanco y negro, cartas manuscritas, su vida adquirió un tono casi contemplativo. Personas de su entorno recuerdan que hablaba con más frecuencia de los años 70 y 80, no desde la euforia, sino desde una curiosidad serena, intentando comprender cómo aquel joven ambicioso había terminado convirtiéndose en un hombre que valoraba, sobre todo, la tranquilidad. A lo largo de esos años, su vida pública se redujo a apariciones cuidadosamente seleccionadas. Cada entrevista era medida, cada palabra elegida con precisión. Ya no buscaba impactar, sino preservar.
Esa contención contrastaba con el pasado, cuando la exposición era constante y casi inevitable. Con el tiempo, se hizo evidente que esa retirada parcial no respondía solo a cuestiones físicas, sino a una necesidad profunda de recuperar el control de su propio relato. En Europa, especialmente en España, su figura seguía presente como un símbolo cultural. Sin embargo, él observaba esa imagen desde la distancia, consciente de la diferencia entre el personaje y la persona. En visitas esporádicas a Madrid, evitaba los lugares que habían marcado sus inicios, como si temiera remover emociones que aún no terminaba de resolver. Otros sitios, en cambio, adquirieron un valor inesperado. Pequeños restaurantes, paseos discretos, rincones donde podía pasar desapercibido y sentirse simplemente un hombre más. Con el paso de los años, su vida se fue estructurando en ciclos breves y repetitivos, una estabilidad que nunca había conocido en su juventud. Las conversaciones se volvieron más profundas, menos numerosas. Algunos amigos señalan que desarrolló una capacidad especial para escuchar, como si compensara décadas en las que había hablado principalmente a través de canciones. Esa escucha atenta revelaba una sensibilidad que siempre había estado ahí, pero que el ritmo de la fama había mantenido en segundo plano. También empezó a conceder un valor distinto a los silencios. Ya no los veía como vacíos incómodos, sino como espacios necesarios. En esos silencios, según quienes lo acompañaban, aparecían reflexiones sobre decisiones pasadas, oportunidades perdidas y caminos que nunca se atrevió a explorar. No había arrepentimiento explícito, pero sí una aceptación gradual de que su vida había sido el resultado de elecciones condicionadas por miedos tempranos y ambiciones intensas. Su relación con el mundo exterior continuó transformándose. Las noticias, los homenajes y los reconocimientos llegaban sin que él los buscara. En lugar de celebrarlos, los recibía con una distancia respetuosa, como si pertenecieran a otra etapa de su existencia. Esa actitud desconcertaba a quienes aún esperaban del artista gestos grandilocuentes, sin comprender que su vida había entrado en una fase donde lo esencial ya no necesitaba ser exhibido. Así, su vida siguió desarrollándose lejos de cualquier clímax evidente, marcada por una continuidad silenciosa. Cada día se sumaba al anterior sin grandes sobresaltos, pero con una densidad emocional que solo se entiende al observar el conjunto. Su trayectoria no avanzaba hacia un cierre, sino hacia una comprensión progresiva, donde pasado y presente convivían sin necesidad de resolverse del todo. Esa comprensión progresiva no detuvo el fluir de la vida de Julio Iglesias, sino que la reorientó hacia una forma distinta de presencia en el mundo. A mediados de la década de 2000, mientras la industria musical aceleraba y se fragmentaba, él optó por un ritmo propio. Miami seguía siendo el eje, pero sus desplazamientos se volvieron más selectivos y breves. En 2007, durante una estancia discreta en Madrid, pasó horas recorriendo calles que habían cambiado de fisonomía. Ese contraste entre la ciudad que recordaba y la que veía ahora reforzó su sensación de haber vivido varias vidas dentro de una sola. En esos años comenzaron a emerger señales que, vistas en retrospectiva, explican muchas de sus decisiones posteriores. Su interés por revisar grabaciones antiguas, por recuperar letras descartadas y por ordenar archivos personales no respondía a la nostalgia, sino a una necesidad de coherencia. Quienes trabajaron con él recuerdan jornadas enteras dedicadas a escuchar cintas de los 70, deteniéndose en matices de voz y silencios entre versos, como si buscara entender al hombre que había sido cuando todo avanzaba demasiado rápido. La relación con los lugares también se transformó. Punta Cana, inicialmente un refugio climático y de privacidad, adquirió un valor simbólico mayor. Allí, lejos de la presión mediática, su vida cotidiana se estructuró alrededor de rutinas simples: amaneceres tempranos, lecturas prolongadas y conversaciones sin prisa. En ese entorno empezó a hablar con más claridad de episodios que antes evitaba, no para justificarlos, sino para integrarlos en un relato más honesto consigo mismo. No eran confesiones públicas, sino diálogos íntimos que revelaban una lucidez creciente. A partir de 2010, su presencia en actos públicos se volvió excepcional.
Cada aparición parecía responder a un criterio muy preciso, casi estratégico. Observadores atentos notaron entonces un cambio en su manera de estar. Menos gestos expansivos, más atención al entorno. Una serenidad que contrastaba con la intensidad de décadas anteriores. Esa calma no era ausencia de energía, sino una redistribución de prioridades. La vida, para él, dejaba de ser una carrera y pasaba a ser una secuencia de momentos elegidos. En el plano personal, esos años consolidaron una actitud reflexiva que ya no necesitaba validación externa. La fama seguía ahí, pero su relación con ella era distante. En encuentros privados, solía hablar del éxito como de un fenómeno circunstancial, algo que había atravesado su vida sin definirla por completo. Esa mirada, fruto de una larga experiencia, le permitía observar su trayectoria con una mezcla de gratitud y desapego. Con el paso del tiempo, su vida se fue articulando en torno a una continuidad tranquila. No hubo rupturas visibles ni giros dramáticos. Lo que hubo fue una transformación silenciosa, casi imperceptible para el gran público. Las señales estaban ahí desde hacía años. El cansancio temprano, la preferencia por el silencio, la necesidad de espacios controlados, pero solo entonces se hicieron evidentes como parte de un mismo proceso. Así, su vida siguió desarrollándose como una narración abierta, sin urgencia por cerrarse ni por explicarse del todo. Cada etapa añadía capas a una historia compleja, donde las decisiones del pasado dialogaban con una conciencia presente más serena. Lejos de cualquier final, su existencia avanzaba hacia una comprensión cada vez más profunda de sí mismo, construida día a día, sin necesidad de conclusiones. Ese avance silencioso hacia una vida más interior no significó inmovilidad para Julio Iglesias, sino una forma distinta de movimiento, menos visible pero igualmente profunda. En la década de 2010, mientras el mundo exterior parecía girar cada vez más rápido, él consolidó una rutina marcada por la regularidad y la observación. Miami seguía siendo su centro operativo, pero los viajes se planificaban con semanas de antelación y siempre con una lógica clara: evitar el desgaste innecesario. En esos desplazamientos breves a España o a América Latina, quienes lo acompañaban notaban que ya no miraba los lugares como escenarios de trabajo, sino como espacios cargados de memoria. Durante estancias discretas en Madrid, por ejemplo, prefería alojarse lejos de los circuitos habituales. No buscaba reencontrarse con la ciudad del éxito, sino con la de los inicios, aunque fuera solo a través de gestos mínimos. Un trayecto en coche por Chamartín. Una pausa frente a edificios que aún conservaban la arquitectura de su juventud. Esos recorridos, aparentemente banales, revelaban una necesidad de reconectar con capas antiguas de su vida, aquellas que habían quedado sepultadas bajo décadas de exposición pública. En paralelo, su relación con la música también se transformó. Ya no componía con la urgencia de antes ni con la presión del calendario, sino de manera esporádica, casi íntima. Algunas melodías surgían en la tranquilidad de Punta Cana, otras durante noches largas en Miami, sin intención inmediata de ser publicadas. Personas cercanas aseguran que esas canciones, guardadas sin fecha ni destino, tenían un tono más contenido, menos grandilocuente, como si fueran cartas escritas para sí mismo más que para un público masivo. La vida cotidiana adquirió entonces una textura distinta. Las mañanas comenzaban temprano, con rutinas sencillas y previsibles. Leía la prensa internacional, pero con distancia, sin implicarse emocionalmente. El pasado mediático ya no dictaba su estado de ánimo. En conversaciones privadas hablaba del tiempo como de un elemento que finalmente había aprendido a respetar, después de años de desafiarlo. Esa aceptación no llegó de golpe, sino como resultado de señales acumuladas a lo largo de su vida. El cansancio crónico, la necesidad de pausas prolongadas, la dificultad para sostener ritmos que antes parecían naturales. A medida que avanzaban los años, su vida se fue llenando de pequeños rituales. Llamadas telefónicas en horarios fijos, encuentros breves pero constantes con personas muy concretas, silencios compartidos sin incomodidad. Todo ello contrastaba con el pasado, cuando la improvisación y la urgencia marcaban cada jornada. Quienes lo conocieron en ambas etapas hablan de una transformación profunda, no en la esencia, sino en la forma de habitar el mundo. También cambió su manera de recordar. Ya no evocaba episodios pasados como hitos aislados,
sino como partes de una misma corriente. Los éxitos, las pérdidas, las decisiones difíciles empezaron a integrarse en un relato más continuo. En ese proceso surgieron detalles que antes nunca había mencionado. Dudas persistentes en momentos clave, intuiciones ignoradas, advertencias internas que solo ahora cobraban sentido. No se trataba de reproches, sino de una lectura más honesta de su propio recorrido. En los últimos años, su vida se mantuvo deliberadamente alejada de cualquier dramatización. No hubo anuncios solemnes ni declaraciones de retirada definitivas. Simplemente el ritmo se fue ajustando a una realidad interior que llevaba tiempo reclamando espacio. Las apariciones públicas, cuando ocurrían, mostraban a un hombre sereno, consciente de sus límites y de su historia, sin necesidad de reafirmarse. Así, su vida continuó desarrollándose como una secuencia abierta, marcada por la continuidad más que por el contraste. Cada día añadía una capa nueva a una existencia ya densa, donde pasado y presente dialogaban sin urgencia por resolverse. No había prisa por llegar a ningún punto final. Lo que importaba era mantener ese equilibrio frágil entre memoria, cuerpo y tiempo que había tardado toda una vida en construir. Esa estabilidad cuidadosamente construida permitió que la vida de Julio Iglesias entrara en una fase en la que los detalles, antes invisibles, adquirieron un peso inesperado. A partir de 2015, su relación con el pasado dejó de ser únicamente introspectiva, para convertirse en una observación casi clínica de sí mismo. En Miami, donde los días transcurrían con una regularidad casi matemática, comenzó a interesarse por documentos antiguos, contratos, agendas de giras y cuadernos personales que había guardado durante décadas sin volver a abrir. Cada objeto funcionaba como una cápsula de tiempo, revelando no solo fechas y lugares, sino estados de ánimo que entonces no supo nombrar. Ese ejercicio de revisión le permitió identificar patrones que habían atravesado toda su vida. Las giras interminables de los años 70, por ejemplo, ya mostraban una tendencia a la huida permanente, cambiar de ciudad antes de que el cansancio emocional se hiciera evidente. En 1976, durante una serie de conciertos consecutivos entre São Paulo, Río de Janeiro y Santiago de Chile, había solicitado modificaciones constantes en los horarios, no por capricho, sino por una necesidad creciente de controlar cada aspecto del entorno. En su momento, aquello se interpretó como profesionalismo extremo. Hoy aparece como una señal temprana de una vida vivida siempre al límite. Con el tiempo, también empezó a reevaluar su relación con la exposición pública. En los años de mayor éxito, cada aparición era una confirmación de su lugar en el mundo. Sin embargo, ya en los 90, durante entrevistas concedidas en París o Roma, evitaba ciertas preguntas con una destreza casi automática. Esa capacidad para esquivar lo personal no era solo una estrategia mediática, sino una forma de autoprotección que había aprendido muy pronto. Revisar esas grabaciones décadas después le permitió reconocer una coherencia silenciosa en su comportamiento. La vida cotidiana seguía fluyendo con discreción. En Punta Cana, donde pasaba temporadas cada vez más largas, el tiempo parecía diluirse. Allí, los días no se medían en compromisos, sino en sensaciones, la luz de la mañana, el sonido constante del mar, la repetición tranquilizadora de gestos simples. Esa constancia contrastaba radicalmente con la fragmentación de su juventud, cuando cada día podía desarrollarse en un país distinto. El cambio no fue inmediato, pero sí definitivo. A medida que avanzaba la década, su círculo social se redujo aún más. No por desconfianza, sino por una elección consciente. Prefería conversaciones largas con pocas personas, intercambios donde el silencio no exigía ser llenado. En esos encuentros surgían recuerdos que nunca habían sido verbalizados. Decisiones tomadas por inercia. Oportunidades rechazadas sin reflexión. Advertencias internas que había ignorado por miedo a frenar. No había dramatismo en ese recuento, solo una claridad nueva. También comenzó a prestar atención a cómo su cuerpo había acompañado, y a veces advertido, esos procesos. El cansancio recurrente de ciertas épocas, las molestias persistentes tras conciertos especialmente intensos,
las noches sin sueño antes de grabaciones importantes. Todo ello aparecía ahora como un lenguaje que no había sabido interpretar en su momento. Su vida, vista desde ese prisma, adquiría una lógica interna más comprensible. Lejos de los escenarios, su relación con la música siguió existiendo, pero de otra manera, ya no como impulso externo, sino como diálogo íntimo. En algunas tardes silenciosas, se sentaba a escuchar versiones antiguas